es que la palabra de Dios se hace viva y eficaz cuando la aplicamos a nuestra vida. La Biblia podría ser un libro inerte. La palabra inerte quiere decir algo que está muerto, algo que no funciona, que no tiene vida. La Biblia podría ser un libro sin vida, a menos que ese libro se aplique a la vida diaria. Muchas personas dicen, pero es que leer la Biblia es tan aburrido. Más cuando nos vamos a las genealogías del Antiguo Testamento. A los que les gusta leer las genealogías, que fulano de tal engendró a fulano de tal, el otro engendró a fulano de tal, y vivió 70 años y engendró al otro, y engendró una lista, hermanos, y de nombres raros. Hasta Dionisio usted lo encuentra en la Biblia. Bueno, creo que es el mejor que hay en todo, porque de ahí nombres raros como por ejemplo Jerusum. Mencionen nombres raros si se acuerdan de la Biblia. ¿No? Ahorita tienen que ir al Antiguo Testamento. Bueno, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que las genealogías, por ejemplo, son aburridas, pero qué beneficiosos son las genealogías. Porque nos hablan de dónde descienden las personas, de qué familia vienen. Y es una gran bendición, pero en realidad la gente dice, qué aburrido leer la Biblia, qué aburrido leer la Biblia. Pero cuando usted le va dando sabor a la lectura de la palabra, usted va viendo que la Biblia se va volviendo algo real, algo vivo en su vida. ¿Por qué la palabra está diciendo aquí, en el versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo es que se hace viva y eficaz en realidad la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Cuando la aplicamos, cuando la vivimos, cuando la llevamos a práctica, cuando la meditamos, cuando la pensamos, se hace viva y eficaz. ¿Se acuerdan cuando Pedro se enojó con Juan? Y el Señor le dijo a Pedro, si quieres irte, vete. Y Pedro, yo me imagino que caminó, y después de 3-5 pasos, volvió, dio la vuelta y le dijo, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y yo me doy cuenta que las palabras de Jesús son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas y se hace en vida eterna cuando nosotros la aplicamos y la vivimos en nuestra vida. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiere decir que la palabra tiene un poder transformador, pero inimaginable. Cuando uno aplica los principios de la palabra y los graba en la mente y los lleva al corazón, yo creo que Dios se glorifica transformando radicalmente nuestras vidas. Miren, una de las cosas de la Biblia aquí, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando pensamos en esta palabra de que es cortante, ¿por qué es más cortante que toda espada de 2 filos esta palabra? Por la cruda realidad que te dice. Muy bien, por la cruda realidad que te dice. ¿Por qué más, hermanos? Porque te penetra los corazones más duros. Porque quebranta y penetra hasta lo más profundo. Pero lo que dice hermana Margarita es verdad, porque Dios nos da la verdad de una manera sin esconder nada. Solo recuerden cómo el Señor, usando la misma palabra, le habló, por ejemplo, a los fariseos. ¿Cómo les decía el Señor? Hay de vosotros, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Hay de vosotros, fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Hermanos, una serie de situaciones duras. Por ejemplo, piensa en Juan el Bautista, por ejemplo. Cuando él comenzó a hablar de la palabra, cuando comenzó a predicar la palabra, ¿qué le decía a toda la gente? Exacto, palabras fuertes. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Imagínense a un pastor moderno ahora de estos tiempos diciéndole a su congregación, generación de víboras. Le aseguro que agarran a tomatazos y a cebollazos al pastor, o simplemente lo dejan predicando solo. Generación de víboras, pero en un tono de generación de víboras. Sería, hermano, como
lo sentiríamos pero tan duro. Imagínense ahora Juan el Bautista. Se dice que Juan el Bautista decía las cosas sin pelos en la lengua. En otras palabras, era duro y directo. Así era Juan. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura y directa. La palabra de Dios es como una espada que, mire, ¿cómo es esto de una espada de dos filos? Porque con una te puede quitar la vida y con el otro filo espiritualmente te puede dar también la vida. Tiene dos filos, uno para salvarte y uno también para condenarte si no creemos la Biblia. Y esta Biblia dice que es más cortante y dice que penetra hasta partir el alma. Yo no sé, pero muchas veces cuando yo he escuchado otras predicaciones o simplemente cuando he leído la Biblia, cuando Dios habla en nuestras vidas, realmente nos conmueve, nos parte el corazón, nos dice aquí que discierne, dice hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué dice? Y las intenciones del corazón. Quiere decir que ante la palabra de Dios no hay nada que se pueda esconder. La Biblia discierne nuestras actitudes, nuestros pensamientos y penetra hasta lo más profundo. Cuando yo pienso en esto, por ejemplo, a mí hay hermanos que me han dicho en otras congregaciones: pastor, usted cabal, Dios habló a través de su mensaje. O he escuchado, por ejemplo, hermanos que dicen: alguien le contó al pastor mi problema. O alguien le fue con el cuento, por no decir chisme. Alguien le fue con el chisme al pastor y ahora me dio cabal a mí. O hay personas que dicen: esto lo está diciendo por mí, lo está diciendo para mí. A veces cuando predico veo cuando se agachan algunos hermanos así. Pedradas por aquí, pedradas por allá. Y le cae al pobre que está atrás y el que no debe nada y usted se agachó. Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos. Y hermanos, es verdad, Dios habla a través de su palabra. Y no debemos tener la menor duda que este libro maravilloso, sí, penetra profundamente, parte el alma, las coyunturas, los tuétanos, lo más profundo de nuestro ser es removido con la palabra de Dios. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios evita que caigamos en tentaciones. La palabra de Dios también nos hace fuertes. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos da ¿qué? Conocimiento. Solo vean lo que dice el Salmo 19 concerniente a la palabra. Y vean cómo describe lo que es la palabra de Dios. Y con eso vamos a terminar. Cómo describe la Biblia lo que es ella misma, la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 19... hay algo bien interesante que dice el salmista David. Comienza donde dice: la ley de Jehová es perfecta, en el versículo 7. Y aquí están, hermanos, cómo es la palabra de Dios. Primero dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuánta gente en situaciones tan complicadas en sus vidas han venido a Dios por escuchar la palabra de Dios? Así es la palabra. Dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. No hay ningún error en la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que ha querido encontrar miles y miles de errores en la Biblia. Y hay gente que dice: yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Otros dicen: el papel aguanta con lo que le ponen. La Biblia nada más son fábulas. La Biblia solo son mitos. La Biblia son leyendas. La Biblia son historias. Pero lo que conocemos a Dios, sabemos que la misma palabra dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Ahora, ¿qué más dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿En dónde encuentro yo el testimonio de Dios? En la Biblia. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 39, si no me equivoco? ¿Qué dijo el Señor? Escudriñad las Escrituras. Y veámoslo mejor aquí enfrente.
escudriñad las Escrituras. Juan 8:39. Mira lo que la Biblia dice, lo que Jesús dijo acerca de las Escrituras. ¿Será ese? No, no es ese. ¿Y el 40? ¿El 41? ¿Dónde está esto? Escudriñad las Escrituras. ¿Es San Juan? ¿Ese es? Bueno, lo buscan en su casa como tarea y lo dicen el domingo a ver qué pasó. Pero dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas ¿qué hay? Vida eterna. San Juan 8:39. Es 5. Oh, 5:39, muy bien. Bájenle tres capítulos, por favor. Y un versículo, por favor, porque dijimos 40. Muy bien, mira lo que dice aquí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 19? Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted en la Biblia encuentra que el testimonio de Dios es maravilloso. Y que aquí en la Biblia encontramos que el testimonio de Jesús nos da a nosotros también que la vida eterna. Y en el 8 que dice, los mandamientos de Jehová que son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Ahora, leamos en 10 puntos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Dese cuenta lo grande beneficio que hay en la palabra de Dios. No solamente es viva y es eficaz, no solamente es cortante y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestras vidas, sino que encontramos que la ley de Jehová es perfecta, encontramos que nos hace sabios, encontramos que los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran también nuestra vida, y que son ¿qué? Deseables mucho más que el oro fino. Hermanos, ojalá hiciéramos el intento de leer la palabra de Dios todos los días. Hay un programa que se llama La Biblia en un año. Está en las computadoras, está también escrita. Usted puede ir a una librería o puede comprarla aquí en la librería de la iglesia y dice La Biblia en un año. Y en un año usted puede leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero este libro maravilloso solo es vivo y eficaz cuando lo aplicamos a nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por todas tus bendiciones. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Y gracias porque este libro maravilloso que nos has dejado nos habla de esas verdades eternas que purifican nuestra vida, que nos dan entendimiento, que nos dan sabiduría y que nos acercan a ti. Te suplicamos, Señor, que este libro tan precioso que tú nos has dejado pueda ser un libro tan eficaz en nuestras vidas, de tal manera, Dios, que nos cambie el corazón, que nos cambie la mente y que transforme radicalmente nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo.